Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la ANOVA, que es un método de recolección de datos y análisis en los deportes. Yo hablaré acerca del tema del fútbol. Mi nombre es Sergio Francisco Vallejo Sandoval y este es mi producto integrador de aprendizaje. Empecemos con una breve descripción. El fútbol es un deporte colectivo que se juega entre dos equipos de 11 jugadores cada uno. El objetivo principal es anotar goles introduciendo el balón en la portería del equipo contrario dentro de los límites del campo. El partido se juega en dos tiempos de 45 minutos con un intervalo de descanso de 15 minutos y se regula por normas estipuladas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, también conocido como la FIFA. Métodos de recolección. Análisis de rendimiento individual del equipo. Los jugadores suelen llevar dispositivos GPS durante los entrenamientos y partidos que recolectan datos como la distancia recorrida, la velocidad máxima y promedio, cantidad de duración de sprints y cambios de dirección. Los monitores de frecuencia cardíaca miden la intensidad del esfuerzo y permiten evaluar la respuesta fisiológica del jugador durante el juego. Análisis táctico y técnico. Cámara de alta resolución. En los estadios se colocan cámaras para grabar desde diferentes ángulos, permitiendo analizar movimientos tácticos como formaciones defensivas, pressing o jugadas de ataque. Herramientas como TrackUp o Instant generan mapas de color y gráficas de posiciones. Software de videoanálisis, plataformas con Hull, Wisecout y Catapult analizan la precisión de pases, tiros al arco, recuperación de balón y tiempo de posición individual y de equipo. Estadísticas del juego. Recolección manual de datos. Análisis vivo registran estadísticas como números de goles, tiros, pases y faltas, desempeño en balones divididos e índices de posición. Sensores del balón. Tecnologías como las utilizadas en la Liga de Campeones permiten medir velocidad, trayectorias y giros de balón. Análisis biométrico. Análisis de biómetro con IA permite medir la postura, gestos técnicos y eficiencia biomecánica de los movimientos. Pruebas físicas y médicas. Evaluaciones como saltos en plataforma de fuerza, pruebas de VO2 max y análisis del lactato determinan el nivel físico de los jugadores. Métodos de análisis en el fútbol. El Big Data y Machine Learning. Algoritmos analizan grandes volúmenes de datos para predecir patrones de juego, identifican fortalezas y debilidades de equipos rivales y mejorar el scouting de jugadores. Visualización de datos, mapas de calor, muestran zonas donde los jugadores pasan más tiempo, gráficos de red, representan conexiones y frecuencias de pase entre jugadores. Indicaciones clave de rendimiento, KPIs. Los KPIs miden aspectos como la precisión de pases, mediocampistas, velocidad promedio y cantidad de sprints por partido. La comparación histórica, base de datos como Opta y Starbomb permite comparar estadísticas individuales y de equipo a lo largo del tiempo. Impacto de análisis en el fútbol. El uso de tecnologías avanzadas y métodos de análisis ha revolucionado el fútbol moderno. Los datos no solo optimizan el rendimiento individual y colectivo, sino que también influyen en decisiones estratégicas como alineación táctica y fichajes, asegurando una ventaja competitiva en el deporte de exigencia. Ahora les hablaré un poco de ANOVA. El ANOVA es el método que nosotros usamos para poder llevarlos, o sea, ¿cómo explicarlo? Para poder tomar en cuenta esta tarea, que déjenme un momento les comparto. La ANOVA, formulación de hipótesis. Es la hipótesis nula, las medidas de los grupos son iguales, hipótesis alternativa, y al menos una de las medidas es diferente. Eso es como lo principal que tenemos que tomar en cuenta con ANOVA. También la formulación de hipótesis, ya la vimos, y luego la selección del tipo de ANOVA. El tipo de ANOVA depende del diseño del estudio. ANOVA de una vía, compara las medias de grupos divididos por un solo factor. El ANOVA de dos vías examina dos factores independientes y su interacción. El ANOVA de medidas repetidas se aplica cuando se mide al mismo sujeto en múltiples condiciones o tiempos. La recopilación de datos de las diferentes muestras o grupos se debe garantizar los datos que cumplen los supuestos de la ANOVA. Los grupos son independientes, las distribuciones son aproximadamente normales y homogeneidad de varianzas.
Tenemos varios tipos de cálculos que se usan en la ANOVA, que son las fórmulas clave, que es la variabilidad total, la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro de grupos. En la ANOVA calcula la razón F. La interpretación del valor F, comparación del valor F calculado con el valor crítico obtenido de la tabla F y distribución para el nivel de significancia. El post-host test. Si la ANOVA muestra diferencias significativas, se realizan pruebas post-hoc para identificar entre grupos está la diferencia. Ahora veremos un caso práctico, dos casos prácticos, y les voy a explicar más o menos de qué trata. El primer caso práctico es acerca de las lesiones. ¿Habrás sufrido alguna lesión relacionada con el deporte? ¿Alguna vez has jugado fútbol americano? Aunque al oír fútbol uno piensa en la versión estadounidense, en el que se requiere gran habilidad para atajar al adversario, la mayoría de las personas alrededor del mundo cuando dice fútbol se refiere al soccer. Tanto los jugadores profesionales de fútbol soccer como los jugadores de americano están en riesgo de sufrir lesiones relacionadas con esos deportes. Ciertos investigadores estudiaron cómo se podría predecir el riesgo que corren los jugadores profesionales a sufrir una lesión por medio de una calificación que incorpora 17 factores de riesgo diferentes. Algunos de estos factores eran lesiones anteriores, rehabilitación inadecuada, poco conocimiento sobre la salud, una vida con mucho estrés, características de juego, reflejos lentos, poca resistencia y preparación insuficiente ante los partidos. Los investigadores observaron que si usaban una calificación de riesgo combinada mayor que dos límites, más de 80, de los jugadores se clasificaban correctamente como propensos sobre una lesión. Los datos siguientes son las calificaciones de riesgo combinadas por 10 jugadores de fútbol, soccer, en cada una de las cuatro categorías. Ninguna lesión, lesiones leves, lesiones moderadas y lesiones graves. Y podemos notar claramente en la tabla como en la zona 4 de lesiones graves es un número muchísimo más alto al número 1. Usando todos esos datos se fue sacando poco a poco y se usó el procedimiento Turkey más que nada para delinear. Ahora veamos la siguiente caso, que es acerca de las ventas y seguros. Seguros Bolívar encamina sus políticas en contratar graduados universitarios para la mayor parte de la fuerza en ventas. Algunos de estos vendedores hicieron la preparatoria, otros realizaron algunos cursos universitarios y otros tienen un título universitario. Sería bastante sencillo elegir una muestra aleatoria por cada grupo y medir. La variedad de interés, ventas anuales de seguros de autos. Se planteó un análisis de ventas con un criterio. La compañía decide sacar una muestra aleatoria de 4 personas de cada categoría de educación y medir las ventas anuales de millones de pesos. Si la educación no parece influir en las ventas anuales, la compañía abandonaría su política de buscar personas con titulación universitaria para su fuerza de ventas y usar graduados de preparatoria con un costo menor. Por otra parte, si un vendedor con título universitario tiene un nivel de ventas muy diferente a Seguros Bolívar, con su política actual, los niveles de ventas en millones de pesos son los siguientes. Podemos notar aquí claramente una diferencia no tan grande con personas de título universitario a los de preparatoria, a personas que solo tienen un curso, pero al final de cuentas sí influye el haber tenido un título, porque obviamente se nota que tienen mejor rendimiento. Y después de ver los datos, la gerente de personal afirma que es obvio que los vendedores con título universitario tienen un mayor rendimiento que aquellos con menor escolaridad. La política de buscar vendedores titular debería de seguir. Y por mi parte eso es todo. Espero que les haya sido de su agrado y que tengan un excelente día. Gracias.